Listas Humberto Cholango por Pachacuti y Franklin Columba por Alianza País. Conversaremos sobre sus propuestas, pero sobre todo lo que queda pendiente también de la actual Asamblea en su accionar durante el último periodo legislativo y, por supuesto, cuál es el ámbito político, económico y social desde la visión indígena, como lo habíamos anunciado. Señores, bienvenidos. Insistir también en que en esta conversación cada uno podrá hacer sus acotaciones mientras hable la otra persona, también para tener este debate, este cruce de ideas. Esto sí, en el marco del respeto y consideración que todos nos merecemos. Dicho esto, quiero empezar con una inquietud. ¿Cuál es la situación actual del movimiento indígena? Considerando, por ejemplo, consultándole a Humberto Cholango, que al parecer existe una división claramente establecida, según la publicación del Telégrafo del viernes 23 de septiembre de 2016, se habla de 4 facciones que estarían pues dentro del movimiento indígena. La primera, liderada por Fanny Campos, que se la relacionó y se la relaciona con el movimiento Creo. También está otra, la unidad, que se ha alineado con la unidad, otra también con movimientos como Izquierda Democrática y obviamente la candidatura de Paco Moncayo, y otra también liderada por Mariano Curicama con la facción de Alianza País. Empezamos este diálogo con Humberto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Está dividido el movimiento indígena? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes en todo el país, a los que están viendo. Bueno, frente a la nota del Telégrafo, no sé qué más comentar porque el Telégrafo sigue dando duro, ¿no? Esto recuerda como hace unos 20 años cuando la prensa decía que el movimiento indígena no existía. Bueno, es un esfuerzo del gobierno de tratar de desacreditar, eso lo sabemos bien. Y bueno, pues nosotros demostraremos en los hechos, en la práctica, en la vida real. Existe personas, eso tenemos que reconocer, existe personas que están en otros movimientos. El movimiento, o sea, los indígenas no es que solo somos parte de la CONAIE, sino también hay otros indígenas que también tienen pensamientos neoliberales de derecha. Eso respetamos, pero la organización como CONAIE no existe división y por lo tanto nosotros como organizaciones de base estamos tan firmes. Por ejemplo, usted habla de Chimborazo, de Mariano Curicama, ¿no? Si el movimiento en Chimborazo está con nosotros, el coordinador de Pachacuti, Rafael Lucero, el dirigente histórico, Miguel Yuco, las organizaciones de base del movimiento indígena de Chimborazo está alineado a la CONAIE y en estos momentos en la campaña está con nosotros. Yo fui presidente de la Ecuarunari y de la CONAIE, por eso lo digo, porque con conocimiento de causa, no porque tal vez alguien me ha contado, ¿no? Porque conozco a las provincias, porque conozco a las organizaciones de base y por lo tanto estamos unidos. Y esperemos, no nos adelantemos haciendo notas de prensa ni nada, esperemos el día 19 de febrero para ver los resultados. Muy bien, conversamos también ahora con Franklin Columba, la misma inquietud. ¿El movimiento indígena está dividido frente a lo que acaba de decir Humberto? Y también ustedes han sido, durante su trayectoria en estos últimos años, más apegados a la línea del gobierno. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Rommel, buenos días, pueblo ecuatoriano. Quiero pues saludar a todos los compañeros y hermanos del pueblo, a las organizaciones sociales. Y en partes compartiría directamente con lo que dice Humberto. En realidad siempre han tratado de hacer mirar como que los movimientos históricos en este país están sumamente divididos. Creo que hay que diferenciar que hay ciertos personajes que se dejan llevar por la ambición personal o por el resentimiento personal, que tratan a veces de fraccionar movimientos sociales yéndose con otros partidos. Yo creo que en ese sentido los movimientos históricos en este país tenemos coherencia y tenemos principios. Lo único que yo no comparto es que ciertas cabezas dirigenciales a veces tienen ese pensamiento también casi en ese sentido, es decir, están que bailan con el uno, con el otro y con el otro. Yo creo que en ese sentido nosotros como organización, como FENOCIN, hemos estado leales bajo los principios y sobre todo lo establecido en nuestro Congreso Nacional de la Confederación Nacional FENOCIN y por lo tanto nosotros miramos en ese sentido de que las organizaciones históricas no están fraccionadas, lo único que ciertos vivarachos, exactamente, lo único que ciertos vivarachos a veces tratan de confundir la situación, a veces tratan de desvirtuar ciertas posiciones y por lo tanto yo creo que hay que decirle al pueblo
que el movimiento indígena en sí, el movimiento histórico en este país, que yo siempre lo he dicho públicamente, no solamente lo representa la CONAIE, sino todos los movimientos que hacemos históricamente en este país, como estamos la FENOCI, la FEI y distintas organizaciones más. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que decirle al pueblo ecuatoriano que estamos aquí firmes, con una posición clara y sobre todo la organización a quien represento, la FENOCIN, con ese principio ideológico, respetando a lo que ha decidido el Congreso Nacional y sobre todo también haciendo valer lo que se ha decidido en nuestra gran Asamblea Nacional. En ese contexto que dice Franklin Humberto, bailarines, vivarachos, ¿cómo es esta situación? ¿A dónde va el movimiento indígena con esas cabezas? Mire, a lo largo de la historia siempre hubo felipillos, o sea, siempre ha habido, en toda sociedad humana. Y por lo tanto, para nosotros, eso no es ninguna afrenta, ni que eso es el escándalo, no. Pero es que son las Más bien, cabezas, pues, mire, no, las que están dirigiendo. no son cabezas. Vea, Fanny Campos era La señora Fanny Campos, por tener se fue esa con actitud. Guillermo Lazo. A ver, la señora Fanny Campos, por tener esa actitud, fue destituida de la Coordinación Nacional de Pachacuti. Quispe. Salvador Quispe está apoyando este acuerdo nacional por el cambio encabezado por Paco Moncayo para la presidencia y Humberto Cholango a la Marcelino Asamblea Chumpi. Nacional. Prefecto. Las bases de Morona Santiago, incluido el prefecto, están apoyando al acuerdo nacional por el cambio. Ellos tuvieron sus posiciones, pero la organización tomó una decisión y cuando se toma una decisión, todos estamos enfilados en estos momentos en este acuerdo nacional por el cambio que nosotros representamos dentro de esta gran alianza que somos parte del movimiento Pachacuti y como movimiento Pachacuti yo estoy encabezando la lista de asambleístas nacionales. En cambio, Yo podría decir una cosa que creo que Humberto, en sí, el hermano Humberto, pues no, o sea, de acuerdo, entiendo la situación, como él dice, su posición firme de llevar en adelante las cosas, pero creo que también se debería poner orden casa adentro, porque desen en cuenta, hablamos de Miguel Yuco ahora directamente, que dice que están unidos, cuando Miguel Yuco estaba totalmente al lado del mismo gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces yo creo que en ese sentido, cuando no tenemos principios bien claros, bien determinados, lleva a ese tipo de bailarines, o sea, estamos por aquí, por allá, es decir, estamos en el día y en la noche. Yo creo que en ese sentido la organización tenemos que tener una posición firme. Pero ustedes también no están bailando con el gobierno. Nosotros no hemos estado bailando con el gobierno, sino lo que nosotros hemos estado simplemente es respetando y además profundizando el tema del proyecto político del pueblo, que es un proyecto históricamente construido desde los movimientos sociales. Y nosotros siempre lo hemos dicho públicamente, que nosotros siempre estaremos en las cosas buenas, pero en las cosas negativas nosotros haremos público nuestras posiciones. Somos críticos, autocríticos, pero también somos propositivos. Y en ese sentido, nosotros como organización FENOCIN, pues hemos sido claros en nuestras posiciones frente al gobierno nacional. Mire, sobre el tema de Miguel Yuco dice, es un dirigente que ha luchado, que ha estado en levantamientos. Nosotros conocemos a Miguel. Usted ha sido de la FENOCIN. Bueno, gracias por las críticas que puede hacer. Pero lo más vergonzoso, Franklin, es estar al lado de Alexis Mera, social cristiano. Lo más vergonzoso, Franklin, es estar al lado y seguir apoyando a los capayas, a los capacos, a los que han tenido guardado la plata, exfuncionarios de Petroecuador, hasta en los tumbados en las fundas de basura. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso y ese reencauche que no puede seguir. Hermano Humberto, si usted está hablando del tema de la vergonzosidad, incluso el tema del señor Alexis Mera en el gobierno, yo creo que tenemos un liderazgo de Rafael Correa que tiene su posición firme. Yo creo que no es cuestión de los que otros tienen que ordenar a la administración del Estado. Si usted habla en esa situación, hermano Humberto, entonces, ¿qué podemos hablar de los demás? Por ejemplo, nosotros hemos venido siempre luchando en contra de estos poderes neoliberales, en todos estos grandes monopolios que han tratado siempre de esclavizarnos a nosotros como pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, yo creo que también ustedes como Pachacuti, ahora que nosotros estamos justamente defendiendo, estamos defendiendo el tema de que no estamos a favor de los paraísos fiscales, como usted mismo lo dice, hermano, que la plata están teniendo en otros países. Pero no es coherente con lo que usted nos está diciendo, hermano, de que está en contra de eso, pero al mismo tiempo ustedes están en contra de una consulta en la cual se quiere acabar con toda esta situación. Humberto, Entonces, ¿ustedes están en contra de la consulta de los paraísos fiscales? Mire, ¿usted está en contra de esa consulta popular? Mire, el problema aquí es que un banquero
tiene miles de millones de dólares fuera de país y viene a ofrecernos empleo, ¿ya? Nos viene a ofrecer empleo. ¿Y qué calidad moral tiene para venir a ofrecer? El gobierno actual, ¿qué calidad moral tiene si sus exfuncionarios han estado recibiendo coimas en paraísos fiscales? O sea, no tienen ninguna calidad moral. Pero por eso hay que mismo, quizá regenerar para la luchar ética contra la política. corrupción, pues. O sea, el problema ahorita de los paraísos fiscales es parte es una de la consulta que el pueblo decide en las urnas. parte de la estrategia política. Entonces, si tanto es importante, ¿no es cierto?, paraísos fiscales, que nadie estamos de acuerdo, que ningún ecuatoriano patriota que sea, ¿no es cierto?, pueda tener plata fuera del país. Entonces están de acuerdo con el pacto ético. Fuera del país, pero también la gente del gobierno, ministros inclusive, abriendo cuentas en paraísos fiscales. A eso lo vienen a llamar a que hagamos entonces un pacto quiere decir que están de acuerdo. Hay que predicar con ejemplo. Hay que predicar casa adentro, como dijo Franklin. Casa adentro. Pero ¿qué calidad moral tienen si sus ministros o sus exfuncionarios recibiendo coimas en paraísos fiscales? Pero mire, es el objetivo, pues, para predicar nosotros, todo eso. para nosotros Es que la lucha es de eso. Yo creo que también hay que entender, Humberto, hermano, Decía, que la lucha es de eso, acabar con la corrupción, acabar con toda esa situación negativa. Yo más bien felicito que el gobierno nacional ha tomado una decisión sobre esa situación, porque nosotros como movimientos sociales hemos dicho, basta de la corrupción, basta del daño y del saqueo al pueblo ecuatoriano, pero el presidente de la República tampoco se ha callado, ha dicho que hay que sancionar, hay que castigar, y yo he dicho claramente incluso que el Poder Judicial tiene que tomar batuta en esta situación, la Fiscalía tiene que tomar batuta en esta situación, porque no es coherente que si estos vivarachos que quieran dañar el proyecto político del pueblo, de nosotros, de los movimientos históricos en este país, se quiera avergonzar un proyecto construido con toda esta lucha, con la caída de hermanos indígenas y nos quieran acabar con este proyecto, yo creo que no estamos de acuerdo. Avancemos con algunos temas también que quedan pendientes. Yo quiero decir... Algo muy cortito para avanzar con las propuestas. Claro, obviamente que hay que luchar, pues hay que luchar contra la corrupción, eso es implacable. Pero el presidente o el gobierno, al partido que representa don Franklin, tuvo la oportunidad, pues, pero el problema es que las instituciones del Estado, ¿dónde estaba la Fiscalía? ¿Dónde estuvieron los 100 asambleístas para fiscalizar, pues? Yo te pregunto, hermano Humberto, ustedes como Pachacute estuvieron cuántos años en el Poder Legislativo. Mi pregunta es, ¿han luchado contra todo eso? No hicieron, pero es que también, por lo tanto, para poner en contexto el tema, esas instituciones fueron como un cubículo más de Carondelet. Ha habido asambleístas. Y no han hecho. Y la oposición también, yo quiero decir, y la oposición también simplemente ha pasado insultando, haciendo bulla, haciendo ruedas de prensa, y no ha habido una fiscalización. Así, fiscalización. Pero ustedes también han estado en la Asamblea. Ustedes también tienen sus representantes, está Lourdes Tibán, César ¿cuántos años en la Asamblea Nacional? Más antes llamado en el Congreso. Mire, pero nosotros hemos estado siempre ahí. Nosotros con ustedes ha estado Roselvira Muñoz, Estela Acero. Nosotros... Carlos Viteri, pero en cambio ahora representantes de ustedes se han encargado de hacer toda la situación, nuestros asambleístas, el seguimiento a la situación de lo que está pasando. Franklin, ¿qué quiere decir? Es lo que hemos dicho nosotros. Por ejemplo, la Asamblea Nacional en la actualidad, muchos, incluso los partidarios de la derecha, dicen que este gobierno no ha fiscalizado, que este gobierno no ha tomado cartas al asunto. Yo creo que eso no es así, porque ahí estamos teniendo, incluso lo que sí hemos visto es que si estos grupos han querido hacer polémica, tratar de generar ciertas actitudes negativas, no en sentido de accionar por el bien del pueblo, sino de generar su espacio de poderío, de politiquería en sus espacios públicos. Ahí está, pidan toda la información a la Asamblea Nacional, cuánto se ha hecho en la fiscalización. Entonces no es cuestión de decir que no ha habido fiscalización. Mi pregunta es, ¿a anteriores congresos han fiscalizado las coimas y tanta pendejada de la corrupción que ha existido en este país? Mi pregunta sería preguntar cuánto tenemos de todo eso. Mire, ahí solamente quiero complementar. Algo muy cortito. Sí, concreto. Nosotros, nos pregunta cuántas veces han fiscalizado. Miguel Yuco fiscalizó, ¿y dónde está el señor Verduga, César Verduga? Fiscalizó, transparentamos al país. Clever Jiménez fue el que denunció y le destituyeron de la Asamblea Nacional. Esa es la persecución con la que han actuado. Gracias. 7:19, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Seguiremos conversando, por supuesto, quedan todavía varios días de campaña. Nosotros continuamos con más.